En el profundo silencio de la memoria existe un eco que resuena desde el pasado, la Guerra de Malvinas de 1982. En este testimonio nos sumergimos en la voz de un veterano de guerra, un testigo directo de los días tumultuosos que definieron su vida y la historia de una nación. En el corazón de sus palabras vive el recuerdo de un hombre que compartió el peso de la incertidumbre, la camaradería forjada en la adversidad y la carga emocional de una guerra que trascendió lo físico. Vamos, carajo, le dije, vamos, carajo. Tanto quería que vinieran, pues ahí los tienen, le dije. Durante la batalla de Monte London, en la noche del 11 al 12 de junio de 1982, la primera sección de la Compañía C del Regimiento 7, al mando del teniente Castañeda, recibió la orden de realizar un contraataque en lo más álgido del combate. Llegaron a combatir a 50 metros de los británicos y les causaron serias bajas. Lo que los ingleses pensaban que le iba a llevar 3 horas, les costó 12. En este video y desde el propio Monte London, reconstruimos aquella difícil y heroica noche junto a Raúl Castañeda. En el marco del proyecto de investigación Los rostros y la savia de la Guerra de Malvinas, del que participa un equipo multidisciplinario de antropólogos, arqueólogos, historiadores y veteranos, se llevó a cabo un relevamiento de posiciones en los campos de combate con la presencia de DEF para documentarlo. Por primera vez en casi 42 años, el coronel Castañeda, quien ostentaba el rango de teniente durante la guerra, regresó a su posición para rememorar los momentos de aquella intensa noche. Donde estamos ubicados ahora era mi posición en el año 82. Acá llegamos un 14 de abril de 1982. A 300 metros de acá tenían las avanzadas de combate. Y esas avanzadas de combates fueron las que a mí me avisaron cuando vieron tropas británicas desplazarse la mañana del 11 de junio. Acá estuvimos los 74 días. El 11 de junio de 1982 amaneció como hoy. Parece que la situación, parece que el clima sabía que hoy íbamos a venir y así estaba ese día, estaba hermoso. Después del mediodía ya empecé a recibir noticias de mi avanzada de combate que estaban allá, que estaban avanzando, veían tropas en movimiento. Y de golpe se escuchó un tuendo, un lío, grito de golpe y salimos los dos, salimos de acá del pozo, salimos volando del pozo, hicimos esto. Y nos tiramos cuerpo a tierra acá a esta altura, más o menos. Nos quedamos acá tirados cuerpo a tierra mirando allá, al monte. El monte era un infierno, era luces, tiros que se cruzaban, se notaba la munición, toda la trayectoria porque iba eliminándose. Y de golpe la artillería enemiga empezó a tirar todo el sector nuestro. Yo acá llamo por teléfono a mi jefe de compañía y le aviso, mi teniente primero nos están batiendo el sector. Y él lo único que me pudo decir es, bueno, manténgase en la posición. Nosotros estábamos acá, recuerdo que los proyectiles caían todo alrededor. Y es terrible porque la tierra se mueve. Me acuerdo que caían pedazos de barro cerca. Y el combate continuaba todo el Monte London era una bola roja y continuaban los gritos. Pasaban los minutos, pasó mucho tiempo y volvió a general Terere. Atiende y era mi jefe de compañía. Y ahí me dice Castañeda, reúna a su gente porque tienen que marchar a Monte London a reforzar la compañía B. Vinieron todos los soldados y se formaron todos acá, en este sector. Todos rodillas a tierra, con los fusiles, casco, apoyados contra las paredes, arrodillado acá yo, y los miré a todos, esperaban mis palabras para ver qué era lo que le iba a decir, y ahí yo lo sabía. Vamos, carajo, le dije, vamos, carajo. Tanto quería que vinieran, pues ahí los tienen ahí. Tanto querían que venga, demostrémosles a ellos
¿Quiénes somos? Tenemos que reforzar la compañía B. Quiero todos los cargadores llenos y hasta en los bolsillos munición. Tenemos que ir. Vamos y demostrarles lo que somos. ¿Están con ganas o se cagaron? Vamos de una vez, le dije. Y se fueron todos a su posición y enseguida volvieron. Volvieron, estaban todos listos. Iniciamos la marcha hacia Monte London. Castañeda avanzó con sus hombres hacia el monte en plena oscuridad, desplazándose en terreno escarpado de turba y piedras y bajo fuego enemigo. Su única guía era el resplandor de la batalla en la cima. Tras localizar el puesto de comando, se le suman más hombres y se dirige hacia el enfrentamiento. Designa al cabo Mamaní con un grupo para rodear una pared de piedras y unírsele en la segunda hoya, donde Castañeda había posicionado al resto de la sección. En ese instante, Mamaní se encuentra con una patrulla británica. Es ahí que yo veo que Mamaní choca con una patrulla y por suerte en ese momento, en un primer momento, pone fuera de combate a esa patrulla británica, que los agarra desprevenidos. Y ahí nomás él avanza combatiendo y un misil británico es disparado y ahí caen los dos primeros soldados del grupo, de la sección. Yo que estaba mirando, veo que caen todos. En un primer momento creí que habían quedado todos ahí y no, al rato empiezan a arrastrarse, veo que se arrastran y se vuelven a la altura donde estaba el resto de la sección. Y después Mamaní me manda un soldado para darme las novedades y ahí me dice que habían muerto 2 soldados. Había perdido a 2 soldados y un soldado había caído prisionero. Ahí, a los pocos minutos, los británicos empiezan a avanzar, se paran y empiezan a avanzar creyendo que no quedaba nadie ya, después de ese pequeño combate. Y estaba toda la sección en línea. Ahí yo le hago señas a los jefes del grupo que yo iba a ordenar el fuego libre. Y así que dejé que avanzaran y faltando unos 15 o 20 metros, le ordeno fuego libre. Bueno, toda la sección disparando. El soldado que estaba al lado mío, que estaba con una ametralladora MAG, se nos puso en la cadera y empezó a tirar de un lado al otro, insultando. Y a diferencia de lo que dicen los libros británicos, que ellos tuvieron 23 bajas, cuando venían avanzando eran un centenar de hombres que venían avanzando. Y por lo que yo aprecio, habrán quedado fuera de combate entre 50 y 60 hombres. El resto retrocedió, volvió a ocupar las posiciones que tenía. Algunos heridos fueron llevados por los mismos británicos y ahí empezó un fuego cruzado durante horas. Un gran volumen de fuego por parte de ellos. Nosotros lo que hacíamos era tirar, pero racionalizando la munición. Iban pasando las horas. Los jefes de grupo o yo en algún momento mandaba a mi estafeta a tomar contacto con los jefes de grupo y ahí es donde yo le mandaba a decir que me dieran sus novedades y normalmente las 2 novedades más importantes que tenían heridos y le iba faltando la munición. El enfrentamiento se prolongó durante horas, manteniendo inquebrantable la posición. En la contienda, el soldado Falcón cae y Castañeda envía en 2 ocasiones a Gasco Peralta al puesto de comando para obtener munición, informar y aguardar instrucciones. No encontró a nadie. Quedaron completamente solos. La munición ya tenía muy poca munición, tal es así que yo miro hacia un costado y veo 2 soldados que estaban apoyados contra las piedras, tenían el fusil y estaban colocando la bayoneta. Es decir, ellos estaban dispuestos a continuar combatiendo y no perder el terreno que habíamos encontrado, llegado a conquistar. Es decir, habíamos venido tan lejos, haber hecho toda esa caminata, haber perdido 3 compañeros, 3 soldados, y de golpe y porrazo sin poder continuar, perder todo lo que habíamos logrado. Entonces, yo hay un momento que le tiro un cargador a uno de los soldados, pero no se podía resistir más. Y ahí es cuando yo ordeno
el repliegue y abandonar el sector. Algo que me ha quedado grabado para toda mi vida es los rostros de los soldados, cuando yo ordené el repliegue. Ellos cumplieron la orden, pero lloraban. Lloraban por lo que yo les había dicho antes, por todo lo que habíamos vivido. Y esa era la bronca, porque todo lo que se había hecho no se había podido lograr. Iniciamos el repliegue. El repliegue fue muy, muy duro porque ya era de día. Los británicos vieron que nos estábamos replegando, entonces ellos se separaron y empezaron a avanzar. Así que el repliegue era muy, muy... porque ellos tiraban mientras nosotros nos estábamos replegando, es decir, no nos dejaron replegarnos tranquilos. Y hay un momento que estaban disparando, estaban tirando, pasaban los tiros muy cerca y yo veo unas piedras y voy corriendo y me tiro a la piedra y cuando caigo, los tiros caen todos arriba de las piedras pegando arriba. Y las piedras se hacen esquirlas, como una gilet, me pegaban en la cara y yo me tocaba. Me tocaba para ver si estaba herido. Y algo que me pasó en ese momento, y que no me había pasado en ningún momento desde el combate, es que parecía que me fui de ese lugar y ahí me di cuenta que me podía morir. Y recién ahí lo pensé. Y me vino a la cabeza un montón de cosas. Me di cuenta que tenía una familia, estaba casado, que mi señor estaba esperando nuestro primer hijo y le pedía por favor a Dios que lo dejara pasar. Y se lo pedía permanentemente eso. Y después no sé, es como que volví a la realidad y me olvidé de todo y continuamos el repliegue. Pero eso fue algo tan extraño, que hubo un momento en que me tiré, me golpeé ahí contra unas piedras, los tiros pegaron, las esquinas me pegaban en la cara y ahí me di cuenta, digo, ¿dónde estoy? Me fui del momento y me di cuenta que me podía morir. Y ahí me acordé de Dios, de mi esposa que estaba embarazada, y después volví de nuevo a la situación que estábamos viviendo. Yo cuando hablo de Malvinas me acuerdo de mis soldados, porque mis soldados, yo los conocí a mis soldados después del 2 de abril, y todo ese tiempo me dediqué a hablar con ellos, porque sabíamos lo que íbamos a pasar y después lo que pasó. Y mi importancia era esa, conocerlos, y hablar de Malvinas automáticamente acordarme de ellos, por todo lo que hicieron, porque ellos estaban defendiendo su patria, por algo que habían jurado un año atrás. Hay un momento en el combate que yo levanto a un soldado, pongo su cabeza acá, estaban muriendo, y él me dice, mi teniente, yo maté a estos 2 soldados y había 2 soldados británicos al lado de él. Y miro, cuando lo vuelvo a mirar, muere él. Y yo con el tiempo me di cuenta, él me estaba diciendo, mi teniente, cumplí. Así que yo, cada vez que hablo de Malvinas, hablo de mis soldados. Son mis soldados. En el eco resonante de este relato encontramos no solo la cruda realidad de la guerra, sino también el heroísmo de quienes cumplieron su juramento de defender a la patria. El testimonio de Castañeda es más que un relato histórico, es un recordatorio de la profundidad del espíritu humano y de la conexión indestructible entre aquellos que comparten las trincheras de la vida. Hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo y dejen su mensaje. Desde Monte London, Islas Malvinas, Argentina, soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.